porque estamos acostumbrados a razonar las cosas de un punto de vista matemático. Por ejemplo, 1 más 1 es ¿cuánto? 2 más 2, 4 más 4. ¿Verdad? Ese es el razonamiento matemático. Pero ¿cómo es posible entonces que 1 más 1 sea 1? No resulta razonable, no nos parece que sea así. Hay otro caso donde el razonamiento matemático no hace ningún sentido, y es cuando hablamos o tratamos de entender la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es posible que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea un solo Dios? ¿Se han preguntado alguna vez? Yo he escuchado personas que siempre utilizamos ejemplos tratando de explicar, y se utilizan el triángulo, se utilizan un huevo, se utilizan diferentes ejemplos. Más reciente que me pareció interesante que escuché fue el de Xbox. Se estaban explicando a los jóvenes y la persona que explicaba decía, no, es como un Xbox. Y en el Xbox tú puedes jugar videojuegos, puedes escuchar música y puedes ver películas. Interesante, ¿verdad? Buscamos cosas para tratar de explicar cómo es posible que 3 sean 1. Yo también me hice las mismas preguntas, así que no se sientan mal si usted se ha hecho esas preguntas. Y en realidad debo decirle que esta es una pregunta que ha sido tema de discusión a través de las edades por miles de años dentro de la iglesia cristiana. La palabra Trinidad proviene del latín trinitas, que significa triada o 3 en 1. Y fue utilizada por primera vez por Tertuliano, quien vivió del 155 al 200 después de Cristo. Fíjense, temprano en la era cristiana ya se estaba discutiendo el tema de la Trinidad. Y luego fue el concepto adoptado en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Esta es una serie de temas sobre la Trinidad. Los temas, es una miniserie, 3 temas. Los temas serán los siguientes. ¿Qué debemos saber sobre los pioneros de nuestra iglesia? Vamos a ver el fundamento bíblico para la doctrina de la Trinidad. Indicaciones de la pluralidad de Dios en la Biblia. Eso lo vamos a ver hoy. El siguiente sábado vamos a ver la deidad de Cristo y lo vamos a enfocar contestando la pregunta, ¿es Cristo Jehová? Y el tercer tema va a ser sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Ya les dije que ha sido tema de discusión en la iglesia cristiana a través de las edades. Miles de años de discusión. Pero toda discusión todavía no se ha terminado. Todavía hoy día hay discusión sobre el tema de la Trinidad. Y nuestra iglesia no es la excepción. Nuestra iglesia también tuvo un proceso de crecimiento y todavía hay diferencias teológicas con respecto a la Trinidad. ¿Qué tal si hablamos ahora sobre los padres pioneros de la iglesia? ¿Qué debemos saber sobre los padres de nuestra iglesia? ¿Saben? Vamos a ver que en la creencia de la Trinidad, que es parte de nuestras creencias fundamentales como adventistas, realmente ha sido el desarrollo o el resultado de años de estudio y diálogo teológico desde que comenzó la iglesia. Nuestros pioneros, los primeros adventistas, vinieron de diferentes iglesias, de diferentes ramas de la cristiandad, así como bautistas, metodistas, Conexión Cristiana, Iglesia Congregacional y otras más. Por lo tanto, tenían diferentes opiniones sobre la deidad,
tenían también ideas no trinitarias. Muchos de ellos no creían en la Trinidad. Y les voy a presentar un ejemplo sobre esto. Por ejemplo, Joseph Bates, que es uno de los pioneros adventistas. Y fíjense, esta cita es antes de que la iglesia adventista fuera fundada como iglesia. Dice, respetando la Trinidad, concluí que me era imposible creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fuera también Dios Todopoderoso, el Padre y un solo y mismo ser. José Bates no creía en la Trinidad. Podemos ver también otras citas, por ejemplo, Roswell F. Cotterill observó en 1869 que existía una multitud de opiniones sobre la Trinidad, todas ellas ortodoxas, supongo, siempre y cuando asientan nominalmente a la doctrina. Dentro de los escritos de la señora White, que la señora White es parte de los pioneros, se puede encontrar lo siguiente, que ella también pasó por un proceso de entendimiento y crecimiento en el conocimiento sobre la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, como ven aquí estas citas, en 1850, en sus escritos ella dijo lo siguiente: Cristo y el Padre son seres personales con forma tangible. Luego en 1869, y estas son solamente algunas citas escogidas para mostrar el punto que traigo. En 1869 ella dijo, o expresó por escrito, Cristo es igual a Dios. 1872, Cristo no fue creado. 1890, Cristo es autoexistente. Su deidad no se deriva del Padre. 1897, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y a principios de los 1900 hay varias expresiones de ellas. 3 dignatarios celestiales eternos. 3 poderes supremos en el cielo. 3 personas vivientes del trío celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en naturaleza, carácter y propósito, pero no en persona. Esto nos muestra que ella también pasó por un proceso de crecimiento y entendimiento teológico con respecto a la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿qué les parece si vemos el fundamento? Y apagamos aquí. El fundamento bíblico para la doctrina de la Trinidad. Estaba tratando de apagarlo porque no quiero que salga de repente un tipo de anuncio o algo así, ¿no? Pero no lo conseguí apagar. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias, en Génesis 1:26, y vamos a ver los fundamentos. ¿De dónde sale la doctrina de la Trinidad? Los fundamentos bíblicos para eso. Y dice allí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. La palabra clave aquí, ¿cuál es? Hagamos. Dios está hablando y entonces Él dice, hagamos. ¿Quiénes van a hacer? La pregunta es, ¿quiénes van a hacer? No son los ángeles,
porque los ángeles no tienen poder creador. Está hablando de crear. Así que cuando la palabra de Dios dice hagamos, ellos que están hablando, los seres, las personas que están hablando, los seres divinos que están hablando, deben ser divinos porque tienen el poder creador. ¿No? Génesis 3:22. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová, he aquí, ¿quién dijo? Jehová. Jehová está hablando. He aquí el hombre es uno como de nosotros. Una vez vemos que la deidad se refiere a sí misma en plural. Nosotros. El hombre es uno como nosotros. Génesis 11:7. De viaje, aquellos que están tomando estudios bíblicos, este es algo que ya pueden marcar por hecho, ¿no? Cuando usted termine las 3 lecciones, ya lo pueden marcar como que lo hicieron. Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos. ¿Quiénes van a descender? ¿Ah? Vemos una vez más que la deidad habla de sí misma en forma plural. Isaías 48, versos 16 y 17. Es lo que aparece en la pantalla, se lo voy a ir leyendo. Oh, ahí está. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Vamos a dar un poquito del contexto. El contexto de Isaías 48, en los versos anteriores, está hablando sobre la creación. Dios estaba creando o estuvo creando. Y entonces ahí es cuando está hablando y dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Aquí vemos que aparece yo. ¿Pero quién es yo? Y ahora me envió Jehová. O yo es diferente a Jehová, porque yo fue enviado por Jehová. ¿Y quién más fue enviado? O sea, yo fue enviado por Jehová el Señor. ¿Y quién más? Y su espíritu. Entonces aquí vemos que hay 3 seres, 3 personas. Está el que se hace llamar yo, y está Jehová el Señor, y está el Espíritu Santo. Vamos a ver el otro versículo. El 17, por favor. Y dice entonces, así ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová, tu redentor, o sea, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y ahora vemos aquí, Jehová es ¿quién? El Redentor. Fíjense, cuando miramos los pasajes de la Escritura, podemos ver que ellos hablan en forma plural, pero al mismo tiempo cuando se hacen referencia a que son el mismo. En ocasiones hablan de nosotros y en ocasiones se habla, somos el mismo. Porque dice Jehová, Redentor tuyo. Pero ¿quién nosotros conocemos que es el Redentor? Cristo. Una vez más vemos que hay como pluralidad. O sea, Dios es uno y al mismo tiempo es ¿qué? 3.
Vamos a ver algunas citas del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento lo vemos mejor y esa es la idea que nosotros tenemos. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Nosotros estamos mirando desde el Nuevo Testamento hacia atrás. Los versos del Antiguo Testamento que hemos leído, ellos no tenían Nuevo Testamento. Ellos ven a Dios en el concepto de Jehová, de Dios y otros nombres que aparecen en la Biblia. El Shaddai. ¿Qué dice allí en Mateo? Dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Dónde estaba Jesús? En el agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Dónde está el Espíritu? Descendiendo. Está en el aire. Está descendiendo. Y venía sobre él. Así que vino sobre él. El siguiente, por favor. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces tenemos, Jesús está en el agua, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se posa sobre él, y se escucha una voz que viene ¿de dónde? Del cielo. ¿Cuántas personas podemos ver aquí? 3 personas. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versos 11 al 13. Y ahí está Nicodemo en la entrevista con Jesús. Y Jesús le estaba explicando sobre la obra del Espíritu Santo. Nicodemo no estaba entendiendo. Entonces Jesús dice lo siguiente. De cierto, te digo, que lo que hablamos, que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Dice, si Nicodemo está solo con Jesús y Nicodemo no entiende lo que Jesús está hablando, ¿por qué Jesús está hablando en plural? ¿Quiénes son estos que saben y hablan? ¿Quiénes son estos que pueden testificar de lo que han visto? Y dice Jesús, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vemos que en el diálogo de Jesús y en otras ocasiones podemos encontrar también que Jesús hace referencia a la deidad en forma plural. Mateo, capítulo 28, verso 19. Y nosotros lo conocemos muy bien, ¿verdad? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que en esta palabra de Jesús no solo menciona quiénes son los miembros de la deidad, sino que los está poniendo a todos en un mismo nivel. ¿Qué tal si vemos algunas expresiones de los apóstoles? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, verso 13. Y vamos a ver a Pablo cómo dice. ¿Esa 2 Corintios 13, 13? Probablemente tengo algún error en el verso. Pero yo lo voy a leer como el verso al que yo me hago referencia. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo está dando su bendición, ¿no? Y habla sobre la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que, ¿de quién podemos recibir gracia, amor y comunión? De Dios. Y Pablo lo está mencionando a ellos como el mismo Dios. En estas palabras de Pablo se ve que ellos están en el mismo nivel. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y el Espíritu de quién? Entonces ahora habla sobre el Espíritu de Dios. Habla sobre el Espíritu de Dios y luego hablas diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué les sugiere esto a ustedes? A mí me sugiere que el Espíritu Santo, es el mismo entre ellos. El Espíritu Santo, Cristo y el Padre son el mismo. Vamos a ver algunos versos. Vamos a ver un verso de Pedro. Vamos a ver cómo lo vio Pedro. Porque vemos a Pablo, pero ¿qué tal Pedro? Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Y dice allí, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Quién nos elige? El Padre. ¿Saben que Juan dice, Jesús dijo, y Juan lo registra, ninguno viene al Padre si no es por mí? Pero también dice, ninguno viene a mí si el Padre no le trae. Nadie puede ir a Jesús si el Padre no le trae, y ninguno puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Y la santificación la recibimos a través del Espíritu Santo. La salvación toda viene de Dios. Vamos a ver a Judas. ¿Qué tiene que decir Judas sobre este tema? Judas 20 y 21. Judas no tiene solamente un capítulo. Así que verso 20 y 21. Dice allí, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Oramos en qué? Conservaos en el amor de ¿quién? De Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La salvación entonces viene ¿de quién? De Dios. Pero vemos cómo se presenta la función de cada uno, o el rol de cada uno de los miembros de la deidad con respecto a la salvación del hombre. Y de una manera al mismo nivel. Cuando hablamos de la Trinidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué enseña la Trinidad? ¿O qué dice la doctrina de la Trinidad? En primer lugar, nos dice que Dios es uno. Dios es uno en naturaleza, es uno en carácter, uno en propósito, pero no son uno en persona. Por lo tanto, Dios es ¿qué? Es tres. Dios es tres.
Y cada uno de ellos es Dios. No son tres dioses, un solo Dios. Y además, Dios es amor. Es difícil entender, dentro de nuestra mente no hace sentido, porque estamos acostumbrados, 1 más 1 más 1 es ¿cuánto? 3. Pero en la palabra de Dios nos dice que cuando hablamos sobre la deidad, 1 más 1 es ¿cuánto? 1. Realmente nunca vamos a llegar a entender cómo son. Y la Biblia no habla ni dice ningún tipo de detalles con respecto a su naturaleza. Lo único que podemos ver en la Biblia es de cómo ellos se relacionan con nosotros y lo que ellos hacen para que nosotros podamos ser salvos. ¿Saben? Existe una diferencia fundamental entre un explorador y un turista. ¿La saben? El turista viaja rápidamente, se detiene solamente para observar los puntos de interés, aquellos lugares que son promocionados más, ¿verdad? Vamos a Puerto Rico. Bueno, yo fui a Puerto Rico, pero no fui de turista. Pero si vamos a algún lugar, siempre vamos a ciudades principales, lugares de interés. Ahora, el explorador, en cambio, toma tiempo para investigar todo lo que pueda encontrar. Muchos tenemos la Biblia como los turistas y luego nos damos cuenta de que nuestra devoción o nuestro crecimiento espiritual no es el adecuado. Debemos tomarnos tiempo para explorar la Biblia. Descubriremos detalles importantes en la medida en que profundicemos en ella. La Biblia es tan profunda que los teólogos nunca podrán llegar al fondo. Y al mismo tiempo es tan llana que un niño nunca se ahogará. En esta vez que fuimos a Puerto Rico, fuimos a casa de mi tía y fuimos por la orilla de la playa para llegar a la casa de ella. Cogí la ruta de la playa y entonces, como se ve el mar ahí cerca, por la carretera va por ahí, por la costa, se puede ver que en ciertos lugares usted puede caminar y caminar por rato dentro del agua porque se ve la arena. No, el agua no es profunda. Y la palabra de Dios es así, tan profunda que nunca encontraremos el fondo. Y al mismo tiempo, tan llana que aún un niño puede comprenderla. Hay dos maneras de estudiar la Biblia. Estudiarla con una opinión preconcebida. O estudiarla para que la Biblia misma nos ayude a comprenderla. Hay alguien en esta mañana que quiera decir, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en la Biblia. Alguien que necesite ayuda de parte de Dios y desee comprometerse para estudiar la palabra de Dios. ¿Alguien que quiera hacerlo? ¿Qué les parece si oramos juntos? Querido Padre que está en el cielo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, por su amor y su bondad. Y damos gracias, Señor, porque su palabra es tan y tan profunda, Dios, que podemos nadar en ella y sumergirnos en ella y realmente nunca encontraremos el fondo. Y al mismo tiempo, Señor, es tan llana y placentera que podemos pasearnos a través de los pasajes de la Escritura
como un niño sin ahogarse. Damos gracias, Señor, por su palabra. Y delante de usted estamos, Señor, diciendo que queremos, oh Dios, que usted haga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor, y usted ponga en nosotros el deseo vivo de estudiar su palabra, de conocerle mejor. Porque de esto, oh Padre, depende la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.